la noticia que marcó la agenda noticiosa ayer a eso de las 15:45 horas, cuando finalmente informaba el tribunal, ¿no es cierto?, que dejaba en arresto domiciliario a Eduardo Macaya, lo que generó mucha tensión política y también ciudadana, Lucho. Tensión y reacciones. ¿Cómo están, muchachos? Buen día. Tensión y reacciones que fueron desde todo el espectro político, ¿eh? Desde Gonzalo de la Carrera hasta distintos sectores también del gobierno, quienes criticaron la decisión que toma la Corte de Apelaciones de Rancagua. Para explicarlo en simple, lo que dice la Corte de Apelaciones de Rancagua es que mientras todavía la sentencia no se ejecute, si bien Eduardo Macaya ya está condenado y sentenciado, esto no se ha ejecutado, quedan 5 o 6 días. En esos 5 o 6 días, la defensa puede presentar algún tipo de recurso de nulidad, cualquier otro recurso. Hasta que no se ejecute la sentencia, es decir, que se firme y se diga que Eduardo Macaya se va a prisión y tiene que cumplir los 6 años de cárcel, pueden presentar esos recursos. Entonces, como todavía queda ese lapso de tiempo, la Corte de Apelaciones de Rancagua lo que dice es que en la espera de que se cumpla ese lapso de tiempo, Eduardo Macaya puede cumplir en arresto domiciliario total. Por eso él ayer abandona la cárcel de Rancagua y se traslada hacia su casa. Evidentemente que esta situación generó mucha molestia, generó indignación, generó reacciones en todo ámbito y que se sumó también a las declaraciones de su hijo, Javier Macaya, presidente de la UDI y además senador, en las que cuestionó las pruebas, cuestionó los relatos de las víctimas, una serie de situaciones que generaron, en total, generaron mucha indignación en la opinión pública también. Así, yo creo que claro, están esos dos aspectos. Un aspecto que se pregunta a la ciudadanía es acerca del comportamiento de la justicia. Si efectivamente existe igualdad ante la ley, porque hemos visto casos donde muchas veces la sentencia se recibe, por ejemplo, en una prisión preventiva. Y a las personas se la mantienen en esa prisión preventiva, incluso cuando se está tramitando un recurso de nulidad. Entonces, en este caso, y también uno se pregunta por qué se demora tanto en ser ejecutoriada una sentencia. Porque primero se lo condena, después, una semana después, se da a conocer la sentencia. Y luego hay que ejecutoriarla. Entonces, en ese rango de tiempo, obviamente que uno dice acá hay un tema donde la justicia tiene un tema procesal que es difícil de entender para la ciudadanía. Y esto es un tema que hay que analizar con detención respecto a los criterios de la ciudadanía, si es que hay privilegios, no hay privilegios, si es que solamente tiene que ver con el criterio de un juez versus otro juez que aplican finalmente de distinta manera la interpretación de la ley. Y otra cosa, que esto fue 3-0, ¿eh? Claro, y otra cosa es lo que finalmente en un programa de Radio Pauta, declaró ayer el senador Macaya, que eso también ha causado, la verdad, que bastantes cuestionamientos del mundo político, de organizaciones civiles. Y revisemos la nota para justamente conocer estos detalles. Pasaron 3 días luego que el pasado viernes el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando decretara su prisión preventiva por riesgo de fuga. Ese día el empresario Eduardo Macaya fue condenado a 6 años de cárcel en calidad de autor del delito de abuso sexual a menores de 14 años. Pero este lunes la Corte de Apelaciones de Rancagua modificó su medida cautelar por arresto domiciliario, lo que le permite dejar el centro penitenciario de Rancagua. La sentencia del padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, aún no está ejecutoriada, lo que permite en la práctica a sus abogados recurrir a recursos judiciales para revertir su condena. El 15 de julio del año pasado, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, en medio del proceso en su contra, ya había revocado una prisión preventiva tras el pago de una fianza de 150 millones de pesos. Nos parece indecente que el señor Macaya hoy día sea sujeto a estar en un domicilio. Según la sentencia que ha habido de los tribunales de justicia, el señor Macaya evidentemente es un peligro para la sociedad. A ver, el mismo senador Javier Macaya lo dijo y dijo que él va a respetar como senador de la República, al igual yo como parlamentario, respetar lo que designa un poder del Estado. Yo creo que ahí se cierra el tema. Yo voy a ser respetuoso de los fallos judiciales, pero hay una persona
que ha tenido un juicio, en este caso el delito por el cual se le procese, se le condena a abuso de menores. Y uno espera que en delitos de esa gravedad, por supuesto, las condenas se cumplan en la cárcel. Un caso judicial que enfrenta al padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, quien este domingo en entrevista con Canal 13 afirmó que como hijo está del lado de su padre y aseguró respetar las decisiones judiciales. También comentó la declaración del año pasado donde se insistía en la inocencia de Eduardo Macaya, la que dijo se basa en parte en conversaciones familiares, dichos que fueron criticados este lunes por la ministra de la Mujer. Muestra demasiado gráficamente todo lo que tienen que enfrentar quienes denuncian abuso sexual, en especial los niños y niñas que tienen que cargar además con el costo de que se les diga que ellas están destruyendo a la familia, cuando la responsabilidad de aquello es única y exclusivamente del perpetrador. El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, se ausentó este lunes de la vocería convocada en la sede de su partido, pese a que su presencia sí estaba contemplada originalmente en la convocatoria de prensa. A través de otra entrevista, esta vez radial, el parlamentario respondió a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Yo he escuchado hoy día a la ministra Orellana en una radio diciendo cosas que son falsas respecto a este caso. Hablan de parentesco, que además vulnera derechos específicos de los niños. O sea, la persona que hace esta denuncia no es una persona de mi familia. ¿No son las nietas? No, bueno, le digo expresamente que no y se lo descarto. Yo nunca he mencionado eso, pero no son las nietas. A nivel político, la pregunta obligada en la UDI es si el senador Javier Macaya debe continuar o no al mando del partido. Yo creo que la decisión es propia del senador Macaya. Aquí no vamos a decir, no hay ni apoyos ni tampoco rechazos. Es una decisión personal del senador Macaya. Él obviamente tiene el apoyo como presidente del partido, como autoridad del partido, tratando de desligarnos de su situación personal. Arresto domiciliario por ahora para Eduardo Macaya, condenado a 6 años de presidio efectivo en calidad de autor de delitos de abuso sexual. Bueno, este es un hecho que ha generado indignación, Ha generado indignación también en la ciudadanía, incluso protestas ayer. Vamos a conversar con Carlos Gajardo, exfiscal, para también ir desmenuzando en materia judicial qué es lo que aquí ocurrió, para explicarle bien a la gente, porque se hablaba también, Carlos, que en caso después de que se cumpla, ¿no es cierto?, esta condena, estos 6 años, ¿no es cierto?, que finalmente se le decretan a Eduardo Macaya, este arresto domiciliario formaría parte ya, sería abonado como parte de la condena. ¿Qué es lo que nos puede decir usted? Efectivamente es así. Buenos días, Julio César, y a todos los televidentes, ¿no es cierto? Eso es efectivamente así. Cada día que la persona cumple bajo el régimen de arresto domiciliario, se abona en definitiva su sentencia definitiva. Y yo creo que si uno analiza lo que ha sucedido acá con el régimen de prisión preventiva, la verdad que han habido cosas que, por decirlo de alguna manera, son extraordinarias, ¿no? Que no suceden con mucha frecuencia. Lo primero, cuando en su momento se decretó una fianza de 150 millones de pesos. Yo tengo harta experiencia como fiscal en su momento, como abogado después, y la verdad que una situación de este tipo es bastante poco habitual, ¿no? Que se decrete una caución en un delito de esta gravedad no es algo que yo haya visto en estos montos de dinero tampoco. Entonces, efectivamente es que es súper importante, Carlos, yo creo que ir recorriendo los elementos que a nosotros como periodistas, pero más que nada a la ciudadanía, le han saltado como elementos excepcionales en todo este procedimiento contra el padre del senador Macaya. Lo comentábamos acá, Julio, hace un par de días atrás, que no habíamos escuchado nosotros que se pagara una cifra de dinero, y en este caso una cifra millonaria, para permutar una medida cautelar. Y ahora tú nos estás diciendo que con toda tu experiencia, nosotros también estábamos en lo cierto en nuestra percepción. ¿Desde cuándo en el sistema chileno, a lo gringo, tú pagas millones de pesos para que te cambien una medida cautelar? Es algo poco habitual, en parte, Monse, porque en general la gente que enfrenta el sistema penal es gente de pocos recursos, entonces la caución nunca sirve para efectivamente asegurar la presencia del imputado. Pero mira, acá hay una cosa importante. ¿Por qué se decreta en general la prisión preventiva? Yo diría que hay 2 motivos fuertes, fundamentales. Uno, el peligro de fuga, que la persona se arranque. Y otro es el peligro de reiteración, que la persona en libertad pueda seguir cometiendo delitos.
Y eso en un caso de abuso sexual que se comete en estos contextos, ¿no es cierto?, que donde justamente la persona los comete en su propia casa, por supuesto que es un elemento muy importante para decretar la prisión preventiva. Entonces uno podría decir, sí, la fuga usted la puede asegurar a lo mejor con una cantidad importante de dinero, pero evidentemente el peligro de reiteración, no hay dinero que pueda caucionar que eso no vuelva a ocurrir. Entonces, en esa primera parte, yo te insisto, eso fue algo extraordinario. Pero en otra pregunta, cualquier chileno...